Den un paso al centro del Círculo de la Luna. Este es su podcast de terror con un toque de humor, en el que podrán encontrar relatos paranormales, casos de crimen real y leyendas urbanas. Yo soy Ale Berlina. Yo soy Gigi. Y yo soy Mar. Bienvenidos. Este episodio es especial because this is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Me mama. Y como pueden ver, estamos disfrazadas. Acá la Caperucita Roja. Teníamos que decir de qué estábamos disfrazadas. Yo creo. ¿Qué ¿Qué tal que nos...? Sí es obvio. Sí es Y yo, obvio, ¿qué ¿no? tal que no saben de qué estoy disfrazada? Qué difícil. Qué difícil. ¿De qué será? Sí, ¿de qué será? ¿De qué está disfrazada esta mujer? Exacto. Sepa. ¿Quién sabe? Yo se supone que estoy disfrazada de Cleo de las Monster High. Y yo soy un estudiante de Slytherin, porque me mama Harry Potter. Pero bueno, hoy les tenemos un episodio muy especial porque es nuestro primer episodio de asesinos seriales. Aunque este que les traemos el día de hoy no es considerado un asesino en serie, y ahorita les voy a decir por qué. Hoy vamos a hablar de una persona conocida como el carnicero de Panfield. Fue un asesino y profanador de tumbas estadounidense cuyos crímenes macabros inspiraron algunas de las películas de terror más famosas de la historia, como Psicosis de 1962, La Masacre de Texas de 1974 y todas las demás, y la serie The Bates Motel. Así que vamos a hablar hoy de Edward Theodore Gain, o para la banda, Ed Gein. Ed Gein nació un 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, los United States. Y sí, es Virgo. Ok, esto es importante porque me gustaría llevar un registro del signo zodiacal de todos los asesinos o gente rara que vayamos a hablar en el podcast, a ver si hay algo ahí en común, si algún signo sí está como de que, güey, what the fuck, estaría mega, ¿no? Entonces, se va a hacer. Ok, vamos a hablar de la vida de este señor, iba a decir carnal, pero no es carnal. Ed fue el segundo de 2 hijos, siendo Henry su hermano mayor. Los padres de Ed fueron George Philip Gain, que quedó huérfano a los 3 años, ya que toda su familia salió un viaje en carreta y murieron por una inundación del río Mississippi, y esto pues lo dejó huérfano. Entonces este carnal fue adoptado por sus abuelos, pero la sombra de toda la pérdida de su familia fue algo que lo atormentó toda su vida, llevándolo a caer en alcoholismo y siendo violentador psicológico y físico de Ed, Henry y su esposa Augusta. Augusta Gain era hija de inmigrantes alemanes. El padre de Augusta la crió a ella y a sus numerosos hermanos con una voluntad tiránica y fanatismo religioso luterano. Augusta crió a sus hijos dentro de un fanatismo religioso, enseñándoles que el sexo era malo y, para acabarla de chingar, que era algo que se debía evitar, que las mujeres eran promiscuas por naturaleza y por ende un instrumento del diablo que incitaban al pecado. Para Augusta, el simple acto sexual era repugnante y solo se justificaba con el objetivo de traer vida a este mundo. Todas las tardes, Augusta le mamaba leerle la Biblia a sus hijos y hablarles sobre el Antiguo Testamento, que todos sabemos que Dios es como muy rancio en el Antiguo Testamento. Les hablaba del Apocalipsis y hacía énfasis en la muerte y en el castigo divino. Llegó un punto en el que Gain buscó desesperadamente agradar a su mamá y me atrevería a decir que la idolatraba hasta cierto punto, pero ya hablaremos más adelante de eso. Ahora me gustaría hablar un poco de lo que son los cristianos luteranos, porque tiene todo el sentido del mundo el por qué Gain era como era y por qué Augusta era tan estricta o tan cuadrada. Los luteranos son cristianos que siguen las enseñanzas de Martín Lutero. Se caracterizaban por la austeridad, la disciplina moral, el trabajo duro y la fe individual. Enfatizaban la salvación a través de la gracia y la fe, la autoridad de las escrituras, y rechazaban la autoridad universal del papado. O sea, sí es como un enfoque bastante cuadrado y muy... Así es esto. Y te tienes que ganar la salvación y tienes que seguir la Biblia al pie de la letra. Y esto es algo que va a marcar toda esta historia muy cabrón. ¿Cómo fue la crianza?
Augusta tenía un carácter fuerte y desagradable. Siempre trataba de imponer sus ideas ante la de los demás. Con una mente muy cuadrada y cerrada, los problemas no tardaron en aparecer, ya que al poco tiempo de casarse con George, se dio cuenta de que este güey era un alcohólico empedernido, con problemas de depresión, y que no era capaz de mantener su hogar, cosa que Augusta le recordaba todo el tiempo. Lo humillaba e insultaba cada vez que tenía la oportunidad. Y George solía golpear a Augusta cada vez que se ponía hasta la madre, ¿no? Era cuando se emborrachaba de poder y decía, me cagas, mujer. Se ponía hasta el pito y le daba sus chiricuazos, ¿no? El 17 de enero de 1902 nace Henry, el primogénito de los Gaines. Pero Augusta no se sentía nada unida a su hijo, ya que ella quería una niña. Y por eso volvió a intentar quedar embarazada. Porque, ojo, esto es muy importante. Para Augusta fue súper tortuoso tener relaciones con George, porque para ella era súper mal. Qué asco el acto sexual. Uh-huh. Pero lo hizo solo para traer a una niña al mundo. El primero le falló, lo intenta por segunda vez y le volvió a fallar, y es cuando nace Ed Gain. Como se imaginarán, esto no le cayó de gracia a Augusta, sintiéndose traicionada por Dios al no cumplir sus peticiones tan fervientes, porque ella oraba por meses mientras estaba embarazada de que Dios le mandara una niña, y salió niño. Entonces ahí estuvo como a prueba su fe y tuvo acá un mal trip muy recio. Augusta se comprometió a que Ed no sería como el resto de los hombres que usaban a las mujeres, y por ello lo crió aún con más autoritarismo que por ejemplo a Henry, y no le mostraba ni cariño, ni amor, ni nada. O sea, se volvió más estricta porque Henry y ella no se llevaban nada bien. De hecho, eso es uno de los motivos por los que se sospecha que Ed asesinó a su hermano, pero ya llegaremos a eso. Y fue muy estricta, se mamó con este güey. Y así fue que con esa crianza, Ed se volvió codependiente a su madre, siempre buscando agradarle y pensando que ella siempre tenía la solución a todo, ya que la veía como una mujer fuerte e imparable. Cosa que es cierto, porque ella mantuvo mucho la casa. Su esposo era muy inútil. Hubo una temporada en la que compraron con ayuda de su cuñado, una tienda de abarrotes. La compró primero George, el papá, y él la mantenía por unos meses. Ya después Augusta le dijo, a ver, quítate, pendejo. Ajá, y le quitó legalmente la tienda y ella se puso a administrarla. Porque George nomás no. Y a George, ¿sabes cómo lo puso? Como empacador, güey. Sí lo humillaba muy recio. Por eso George también le tenía un pinche recelo a Augusta. Bien cabrón. Pero bueno. Gay no tenía una vida social. Era castigado por su madre cada que intentaba socializar. Además, Gaines solo se dedicaba a la escuela y a la granja. A grandes rasgos, esa fue la crianza que recibió. Y como ven, esta es una combinación perfecta para llevar a alguien al borde de su salud mental, y así fue como Ed se convirtió en el monstruo que conocemos hoy en día. Pero aunado a la crianza de Ed, llega una racha de muertes inesperadas que lo llevarían a cometer los crímenes que les contaré más adelante. Esto está muy cabrón porque si a ustedes les gusta este pedo de crimen real y esa onda, ¿saben qué? Hay como una tríada perfecta para que alguien desarrolle la psicopatía, porque hay personas que nacen con ciertos grados de psicopatía, pero hasta que no pasa un detonante, no se les desarrolla como tal. Entonces, puede ser un golpe en la cabeza, definitivamente la formación o el cómo se vinculan con su sexualidad a temprana edad, la edad en la que una persona desarrolla su sexualidad, y eso lo va a llevar para el resto de su vida, es entre los 11 y 13 años. Esa etapa es muy importante. Y pues este tipo de maltratos psicológicos y físicos, porque el papá sí se agarraba a chingazos estos güeyes, se trataban horrible los papás, estaban humillándose todo el tiempo, la mamá también le contestaba los vergazos al papá, o sea, sí estaba súper violento el pedo. Pero bueno, la primera muerte que atormentó a los Gaines fue la de George. El 1 de abril de 1940, George Gaines murió a causa de un fallo cardíaco. Con la ausencia de la figura paterna, Ed y su hermano Henry empezaron a realizar trabajos ocasionales en la comunidad para sostenerse. Aunque en general eran considerados vecinos confiables y decentes, la situación familiar y las dinámicas internas estaban lejos de ser tranquilas.
Ed se dedicaba a varios oficios, incluyendo el cuidado de niños. Su habilidad para relacionarse con los pequeños era más notoria que con los adultos, con quienes parecía tener más dificultades. A pesar de ser visto como un hombre peculiar, este es el papel de niñera que hacía, lo hacía ver inofensivo ante los ojos de los vecinos. Henry, en cambio, se abrió un futuro diferente. Empezó a relacionarse con una mujer divorciada, con 2 hijos, y planeaba mudarse con ella. Evidentemente a su madre estúpidamente religiosa dijo, ¿qué? ¿Qué perra? ¿Cómo que con una mujer divorciada y con 2 hijos? Aparte que para Augusta siempre le repetía a Ed que no tenía por qué vincularse con mujeres. Era no, la mujer es pecado, la mujer te va a llevar a esto, a aquello, y tú no puedes tener hijos, y no te puedes casar, y etcétera, etcétera. De hecho, escogí a Ed Gein porque ahorita está de moda por la pinche serie que sacó Ryan Murphy de Monstruos, que ya es la 3ª temporada que hacen, y no me gustó. La verdad no me gustó porque hay una mujer que decía ser la novia de Ed Gein, pero dentro de los registros, pues no cuadra que haya tenido una novia, por todo el perfil psicológico que tiene. O sea, muy probablemente pues fue inventado, y siento que en la serie le dieron demasiado protagónico para hacerlo más dramático, y la neta, pues nada que ver, la neta. Pero bueno, teníamos que decirlo. La relación entre los hermanos se tensó debido a las posturas opuestas, ya que Henry cuestionaba mucho el control que Augusta ejercía sobre Ed, y a menudo la criticaba en presencia de su hermano. O sea, siempre era de que, güey, es que mi mamá te está tratando culero, la neta, mándala a la verga, yo ya me voy, tú deberías de irte. Pero Ed idolatraba a su madre y reaccionaba con dolor y sorpresa ante las críticas de Henry. Esta lealtad inquebrantable a Augusta generó una profunda división entre ellos y se convirtió en una fuente de resentimiento para Ed. La influencia de Augusta era un factor crucial en la vida de los hermanos. Las críticas de Henry hacia su madre fueron de las principales tensiones que precedieron en la misteriosa muerte de Henry en 1944. Este conflicto, sumado a la obsesión de Ed por su madre, es considerado para muchos un posible detonante de la posible espiral de crímenes de Ed Gein. Y justamente como les dije, Henry muere un 16 de mayo de 1944. Ed y su hermano se encontraban quemando vegetación en una zona pantanosa de su propiedad cuando el fuego se salió de control. Una vez que los bomberos locales extinguieron el incendio y se retiraron, Ed reportó la desaparición de Henry. Con la ayuda de linternas y un equipo de búsqueda, Ed guió a los bomberos y a la policía y encontraron el cadáver de Henry boca abajo. O sea, Ed sabía exactamente qué pedo, ¿no? Ay, me perdí. Ay, ¿dónde estoy? Sí. Aunque las autoridades inicialmente concluyeron que Henry había muerto por insuficiencia cardíaca, el biógrafo Harold Schnetcher, lo voy a poner aquí porque al chile lo pronuncié de la cola, reveló más tarde que había presencia de moretones en la cabeza. Este carnal se dedicó a hacer toda la biografía de Ed Gein. Justamente esta biografía se utilizó para hacer la película de Psicosis. Qué buena película. Y así. Es importante este carnal. A pesar de que la policía descartó un crimen y el forense declaró asfixia como causa oficial de muerte, este suceso generó fuertes sospechas por varios motivos. Número 1, no hubo autopsia. No se hizo exhaustivamente y dejó la investigación incompleta. Contradicciones en la investigación. El cuerpo de Henry no tenía quemaduras a pesar de haber sido hallado en una área quemada, lo cual resulta extraño. Y Ed hizo relación con su mamá. Henry había expresado preocupación sobre la obsesiva relación de Ed con su madre. Algunos especulaban que este conflicto podría haber motivado a Ed a asesinar a su hermano y luego encubrirlo como un accidente. Aparte, porque Ed conocía la pinche ubicación exacta, ¿no? Él condujo directamente a las autoridades hasta el cuerpo, a pesar de la búsqueda exhaustiva previa, lo que intensificó la sospecha sobre su conocimiento de los hechos. Y aunque Ed nunca fue acusado formalmente por la muerte de su hermano, las circunstancias en torno a este incidente, junto con los futuros crímenes, alimentaron las especulaciones de que Henry podría haber sido su primera víctima. Ahora, aquí viene un pedo.
la muerte de Augusta. Y es que justamente después de la muerte de Henry, Augusta sufrió un derrame cerebral que la dejó paralizada y posteriormente, dependiendo de su hijo Ed, él asumió el rol de cuidador a tiempo completo hasta el fallecimiento de ella. Sí, pues sí, le afectó bien recio a Augusta la pérdida de Henry. Y, verga, güey, derrame cerebral, pero de que no podía moverse ni nada. Me sorprende que le haya afectado. Sí, pues sí, hasta eso no... Sí tenía un poquito de corazón. Estaba muy rara. Porque también cuando se enteró de que Henry, pues, se quería ir con la mujer divorciada, con 2 hijos, ya era como, ese perro no es mi hijo, que no vuelva a pisar la casa, ¿no? Pero pues sí le afectó al final del día la muerte de Henry. En 1945, mientras visitaba la casa de su vecino, él relató un incidente que revelaba la rígida moralidad de su madre. Augusta presenció cómo su vecino, el señor Smith, mataba a un perro a golpes. Sin embargo, la indignación de Augusta no se centró en la crueldad contra el animal, sino en la ramera de Smith, una mujer soltera que vivía con el hombre. Poco después del incidente, Augusta sufrió un segundo derrame cerebral que la llevó al declive. O sea, le impactó no más que hubiera una mujer que no era la esposa del señor Smith, que el pinche señor Smith de mierda matando a golpes a un perro, ¿no? Sí estaba bien rancia, güey. Y bueno, Augusta falleció el 29 de diciembre de 1945 a los 67 años, dejando a Ed devastado y solo en este mundo. Porque la muerte de su madre no solo dejó a Gaines sin la única compañía femenina que conocía, sino también desató un punto de inflexión en su psicología. Con la ausencia de una figura dominante que era la de su madre, las tendencias reprimidas y obsesivas de Gaines emergieron sin control, conduciéndolo por un camino que se manifestaría en sus macabros crímenes. Gaines se aisló por completo en su granja. La casa que había sido lugar de estricto control materno se convirtió en un refugio para sus fantasías y obsesiones. Dejó la mayoría de las habitaciones intactas, como si su madre aún viviera ahí. Y este güey comenzó a profanar tumbas en el cementerio local para desenterrar cadáveres de mujeres de la edad similar de su madre. De esta forma intentaba recrear su figura y sus recuerdos de una forma muy macabra. Su obsesión se intensificó, llevándolo a cometer asesinatos como el de Berenice Worden o el de Mary Hogan, y en un intento de poseer y recrear la figura materna que había perdido. Si estaba bien rancio este carnal, profanaba tumbas recio, llegó un punto en el que ya cortaba piel de los cadáveres y empezaba a hacer muebles, lámparas, sí, o cráneos, agarraba los cráneos, los cortaba y se hacía tazones con ellos. Según Ed Gein, nunca tuvo necrofilia con los cuerpos por el olor. But I don't know, man, it's so fucking weird. Y justamente de ahí se inspira Masacre Texas, ¿no? De cuando se pone la máscara de piel, porque Ed lo llegó a hacer. Estaba loco. Sí, estaba muy acá. Vamos a hablar ya más a fondo de sus crímenes. El macabro descubrimiento de los crímenes de Ed Gein, también conocido como el carnicero de Panfield, comenzó con la desaparición de Berenice Worden, de 58 años, el 16 de noviembre de 1957. La dueña de una ferretería en Panfield, Wisconsin, fue vista por última vez en su tienda esa mañana. Su hijo, el ayudante del sheriff Frank Worden, halló la caja registradora abierta y rastros de sangre que lo desencadenó a una investigación. Basado en un testimonio de Frank, quien recordó que Gein había visitado la tienda la noche anterior, hizo que los detectives enfocaran su atención en él. La última compra que tuvo la señora Worden en la tienda era un anticongelante que compró Gein y fue una pista clave. Esa misma noche, Gein fue detenido por las autoridades y registraron su remota granja, encontrando escenas espeluznantes. En el cobertizo de la propiedad, la policía encontró el cuerpo decapitado de Berenice Worden, colgado y mutilado como si se tratara de un animal de caza. Una autopsia posterior reveló que había muerto por un disparo de rifle calibre 22 y que la mutilación se había realizado póstumamente. El horror no terminó ahí. Dentro de la casa de Gein se descubrió una colección de objetos fabricados con partes de cadáveres humanos exhumados por él mismo. Entre los hallazgos más impactantes se encontraron muebles cubiertos de piel humana, incluyendo una papelera y sillas, vasijas y cuencos hechos con cráneos, cráneos montados en los postes de la cama,
un corset y leggings hechos de piel humana, así como una máscara de piel facial. La cabeza de Mary Hogan, una mujer que había desaparecido en 1954, y la cabeza y el corazón de Berenice Warden. Un cinturón de pezones humanos y así. O sea, sí estaba como de... Ese güey dijo, vamos a ahorrar, vamos a sacarle provecho a cada parte del cuerpo. Estoy tratando de hacer un chiste para que no se sienta tanto la tensión. Ese güey dijo, aquí no se desperdicia nada. ¡Qué loco! Sí, güey, sí estaba muy cabrón ese carnal. Mira, al menos solo se le atribuyeron en la corte 2 asesinatos, el de ¿No Berenice y ¿No el de más? Mary. ¿No más? Sí, claro. Bueno, hay asesinos que matan un chingo más de gente, ¿no? O sea, hay casos de que hay banda que ha matado hasta 300 personas o cosas así. Sí, sí. Entonces, justamente como tampoco se le pudo comprobar el de Henry, según el FBI, se designa a un individuo que asesina de 3 o más personas en un lapso de 30 días o más con un intervalo de tiempo entre cada, o enfriamiento entre cada asesinato, y cuya motivación usual es la gratificación psicológica, que le proporciona cometer dicho crimen, aunque no necesariamente es la única. Los asesinos en serie tienden a ser selectivos y acechar a sus víctimas, y lo hacen impulsados por una necesidad interior imperiosa. Según la Oficina Federal de Investigaciones, o sea, el FBI, las motivaciones de un asesino en serie puede ser la ira, la búsqueda de emociones fuertes, la gratificación sexual, la ganancia financiera y la búsqueda de atención. Suelen seguir una misma metodología u modus operandi, involucrando a las víctimas que a menudo comparten alguna característica con el agresor, ya sea una ocupación, un origen étnico, apariencia, sexo, edad, raza, etcétera, etcétera. Incluso hasta orientación sexual, ¿no? Por ejemplo, Jeffrey Dahmer. Ya hablaremos de ese güey más adelante también. Pero bueno, cuando Gain fue interrogado, confesó que había profanado tumbas en varios cementerios locales entre 1947 y 1952, principalmente de las mujeres de mediana edad que se parecían a su madre. También admitió haber asesinado a Mary Hogan y a Berenice Warden para conseguir cuerpos frescos. Un joven que conocía a Gain reveló que el asesino le había mostrado las cabezas que según él provenían de Filipinas, pero que en realidad eran los rostros de sus víctimas. La confesión de Gain fue validada por la exhumación de varias tumbas que él mismo señaló, lo que confirmó que había robado cuerpos. A pesar de los métodos violentos del sheriff Art Shirley durante el interrogatorio, que invalidó la confesión original y la evidencia forense y los hallazgos en la granja de Gain para consolidar el caso. Ahora, ¿cuáles fueron las motivaciones de Gain? Gain reveló que su principal motivación era crear un traje de mujer con la piel de los cuerpos exhumados para poder literalmente meterse en la piel de su madre. Negó haber tenido relaciones sexuales con los cadáveres debido a su mal olor. Ahora, también no se pudo procesar en el momento en la corte porque si se decía que no estabas bien de tus facultades mentales, entonces se te llevaba a un psiquiátrico o a un hospital psiquiátrico y se decía que no estabas apto para tener un, ¿cómo se llama? Un juicio. Ahora, el desarrollo sexual de este güey estuvo muy cabrón. Vamos a analizarlo punto por punto. El dominio de su madre. Augusta era una mujer dominante y fanática religiosa que le enseñó a sus 2 hijos que el sexo era intrínsecamente pecaminoso y que todas las mujeres, excepto ella, eran inmorables, porque para ella todas eran unas zorras, unas prostitutas, etcétera, etcétera. El aislamiento social, que la madre no dejara que Gain o Henry estuvieran con el resto del mundo, impidió que tuvieran amigos, interactuaran con otras personas y que fueran a la escuela de forma sana. O sea, sí fue a la escuela, no era el mejor, pero le gustaba mucho la literatura. Pero tampoco leía cosas muy padres, ¿no? O sea, también leía de asesinatos y cosas por el estilo. Ay, como nosotros ahorita. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No vamos a matar a nadie, pero también le gustaba este trip. Esto le impidió desarrollar habilidades sociales y relacionarse con personas sanas. La relación edípica. Los expertos creen que Gain desarrolló un complejo de Edipo no resuelto y una fuerte dependencia emocional y atracción romántica y sexual por su madre, quien fomentó esta dependencia. Su represión sexual.
El adoctrinamiento de su madre le inculcó una profunda aversión por el sexo. Gain le confesó a los médicos que nunca había tenido una experiencia sexual debido a la estricta educación religiosa que recibió. Y pues la muerte de su madre. Tras la muerte de su jefa, Gain quedó completamente solo y sin el centro de su mundo. El impacto de su pérdida fue un catalizador que impulsó su descenso a la psicosis y a sus crímenes. Y pues la obsesión y la necrofilia. Para intentar recrear la existencia de su propia madre, Gain comenzó a profanar tumbas de mujeres con mediana edad que se parecían a ella. Y a pesar de la necrofilia de los actos, negó haber mantenido relaciones sexuales con los cuerpos, alegando que olían demasiado mal. Y obviamente, pues esto trajo consecuencias en su desarrollo bien distorsionadas. Por ejemplo, el traje de mujer. Su obsesión por crear a su madre lo llevó a crear un traje con piel de cadáveres y se lo ponía supuestamente para sentir que era ella, pero literalmente quería meterse en su piel. Y la confusión de género. Aunque la cultura popular ha confundido sus crímenes con una identidad de género, las evaluaciones psicológicas de la época y los análisis posteriores han dejado en claro que su comportamiento no está relacionado con ser una persona transgénero, sino con una profunda patología psicológica. Por ejemplo, el personaje de la serie que les estaba comentando, lo explican diciendo que es un ginéfilo, es decir, un hombre tan atraído por el cuerpo femenino que quiere estar dentro de él. Ok, qué loco. Entonces, es que no era me he visto de mujer. Al inicio sí empezaba con agarrar ropa de su mamá y se la ponía. Pero ya el punto de hacerte un traje de piel humana de mujer, güey, eso ya es querer. Está cabrón. Sí, güey, ya es querer meterse dentro de eso, ¿no? Muy cabrón. Y así era este carnal. La neta, muy culero. Muy qué pedo con este güey. Sí. Y justamente, pues fue lo que inspiró Bates Motel, ¿no? Y Psicosis de 1962. Me encanta esa película. Y podemos ver a Norman Bates, que es el personaje que está inspirado en Ed Gein. Igual, vistiéndose de mujer, entre que de repente es su mamá y de repente es él y se contesta. Y un tema bastante acá como medio esquizo, ¿no? Muy similar a lo que hizo Gein. De hecho, insisto, esa película está inspirada en la biografía que se hizo de Ed. Y pues ya, esa es la historia de Ed Gein. Wow. Verga. Está muy loco porque justamente es que sí, no es como esa idea de querer ser una mujer, es lo que explica, ¿no? No es como algo de género. Ujú. Pero, o sea, es como ama tanto o Más bien se obsesionó tanto. le atrae tanto como las mujeres o algo así que quiere estar en una de alguna manera extraña eso. Pues no a las mujeres, su mamá. Ajá. Únicamente su mamá. Únicamente su mamá. Porque aparte pues que le habían dicho que, o sea, su mamá era la que le había hecho creer que todas las demás mujeres eran impuras, que la única mujer pura en el mundo era ella. Entonces por eso mismo yo creo que agarró como la obsesión con su mamá. No, y aparte, su mamá era su figura de todo, güey, de autoridad, su refugio. Porque aparte la mamá de Ed siempre le decía, solo una madre podría quererte. Era muy cruel con él. O sea, es como... Pero yo no. ¿Eh? Pero yo no, así. Prácticamente, ¿no? O sea, entre que solo una mamá podría quererte, o sea, porque yo soy tu mamá, pero sí estás bien pendejo. O sea, cada que Gain hacía algo mal es como, "Osh, solo una madre podría amarte, solo una madre podría quererte". Bueno, como que justo, ¿no? Lo condicionó. Sí. Ujú. A que cada vez que algo malo le pasa, solamente era su mamá como que la única respuesta. Exactamente. Y justamente su mamá tenía todas las respuestas. O sea, el adoctrinamiento que tuvo religioso, verga, o sea, yo tengo las respuestas de la salvación de tu alma. Y es esto. Y siéntate y mámate la Biblia y no puedes hacer esto y no puedes hacer aquello y tienes prohibido explorar el mundo y conocer otras personas porque si no se te van a meter otras ideas a la cabeza. Entonces, Gain creció en una burbuja que Augusta le construyó, que lo llevó al declive mental. O sea, yo creo que por eso Henry se salvó. Porque Henry sí, para empezar, no fue criado con tan puño de acero. Ajá, no fue tan cabrón. Porque también Augusta le echaba en cara a Gain que siempre quiso una niña. Y tiene sentido que Gain también se vistiera como su mamá. Claro. Está muy cabrón. Sí, es todo
todo un tema ese caso. Está muy perro. Pero bueno, o sea, como no se, insisto, no se le considera asesino en serie porque no se le comprobó el asesinato de Henry. Y sí hubo mucho tiempo de enfriamiento entre los casos. Ya iremos viendo unos más cabrones. O sea, cabrón, digo, todo está de la verga. Pero cabrones en el aspecto de que mataron muchas más personas, ¿no? Y hasta aquí mi reporte, Joaquines. O sea, sí está muy cabrón. Sí, porque es muy raro, ¿no? O sea, entiendo como, bueno, no entiendo, pero no, sí se entiende, ¿no? A lo mejor un poco como la obsesión con querer ser su mamá prácticamente, ¿no? Porque, o sea, es muy raro, digo, ¿le gustaba su mamá? ¿Quería ser su mamá? ¿O necesitaba su mamá por? Entiendo la obsesión, pero es como que quería conseguir ya con el traje, ¿no? Que quería conseguir ya siendo como su mamá. Está como, es que es lo que no me explico, y tampoco me explico por qué tenía tantas cosas como hechas de piel, porque una cosa fue la obsesión con su mamá, ¿no? Pero ¿qué tenía que ver entonces tener cosas de piel o Quítale la única figura de autoridad que tiene, la única persona que le hace sentir culpa por su toma de decisiones o sus pensamientos o el cómo expresaba su sexualidad, y ¿y qué hace? Se vuelve loco, güey. O sea, dice, ya no hay nadie quien me reprima. Y aún así trataba de recrear esa figura que lo reprimiera. Ajá, es lo raro. Está muy cabrón. Y por buscar esa figura que lo reprimiera, terminó haciendo cosas bien culeras, como matar gente. Porque, pues, el rostro se lo hizo con la cara de Berenice. ¿Qué pedo? Que, o sea, a lo mejor lo descubrieron muy pronto, lo cual es muy bueno, ¿no? Pero probablemente, pienso yo, si no hubieran sabido quién era, si no hubiera dejado como esas pistas, tal vez sí se pudo haber convertido en un asesino serial, ¿no? Definitivamente. Sí. Lo bueno es que no era muy... Pues no diría que no fuera inteligente, sino más bien era muy desorganizado y no premeditaba. Yo siento que lo hacía muy, muy visceral su toma de decisiones, ¿no? Porque hay asesinos en serie que son muy metódicos. Que ya hablaremos, por ejemplo, de Ed Kemper más adelante. Ese güey se entregó. Ese güey dijo, ya me aburrí. O BTK, que tardaron un vergo en encontrarlo, ¿no? O sea, porque hay varios tipos de asesinos en serie. Ya hablaremos de eso también más adelante. Pero este era muy desorganizado. Muy visceral. Muy a la chingue su madre. Porque lo ordenó. Y lo hace. No lo planea, no lo medita, no limpia la escena del crimen. Porque sí, no mames, la casa estaba hecha mierda, güey. Es que no mames, imagínate, había restos humanos en todos putos lados, güey. Todos putos lados, cadáveres, pinches dedos, corazones, ay, los cráneos que usaba como tazón. Ahí comía. Ay, pinche, qué pedo, güey. O sea, imagínate cómo olía y cómo tenía la casa, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, cuando la policía llegó, dijo, ok. What the heck? Y aparte, pues también la época le ayudaba, ¿no? Y que viviera en una granja bien remota con vecinos a kilómetros. Pues quién se iba a enterar de su cagadero hasta que pues, el güey no hizo las cosas de forma inteligente. Era muy impulsivo. Está muy extraño. Sí me recuerda mucho. No he visto completamente la masacre en Texas, pero sí me recuerda mucho, ¿no? Creo que también tenía cosas de piel en las casas, en la casa, ¿no? Como el asesino, o no sé qué era. Pues era toda una familia de asesinos. O sea, en la masacre en Texas es una familia. Son el típico grupo de chavos que se van de viaje y la chingada. Se les descompone la camioneta. La familia los ayuda y los empieza a dar cranky panky. Y sí, de hecho, el principal, que no me acuerdo cómo se llama, que es el güey de la sierra, sí trae una máscara de piel humana. Sí. Está inspirada en este carnal. Pero Psicosis, por ejemplo, ¿cómo mamo con esa película? Pero es que ellos sí trataron como que de meterse un poquito más dentro de la psicología, que tampoco estaba muy al 100, pero como que explorar más esa parte. Y sí impactó mucho esa película, porque en ese entonces no existían las películas de terror, hasta que llegó esta peli y toda la gente fue como de, sácate a la verga. ¿Qué es esta mamada? Es el abuelito del cine de terror, me encanta. ¿Qué digo? Tenemos otros abuelitos, ¿no? Como Nosferatu y todo ese pedo. Pero de este tipo de corte, Psicosis. Nunca la he visto. Véanla, está buena. Es la típica escena de la bañera del tan, y ok. tren,
Esa. Ok, ya sé de dónde viene esa escena. Ujú, es de ahí. ¿Dudas, comentarios? Que uno No, queda amiga. con más dudas que... ¿Qué otra cosa? Sí, es que, digo, es como por... Pues es que el declive de la mente está muy cabrón, hay muchos factores. O sea, no hay que justificar lo que hace nunca. No, entenderlo solamente, ¿no? Ajá, entiendes el por qué hace lo que hace. Ujú. Y dices, no mames, güey, ¿qué pedo? Todo su entorno lo orilló a este punto. Y es lo Sí. que les digo, hay personas que nacen con la psicopatía, porque esto es a nivel neuronal, pero no se detona hasta que no se vive un evento muy traumático. Hay personas que pueden vivir siempre con eso y jamás se detona y todo bien y normal. Pero hay bandita que este tipo de cosas pues, las hace mierda, güey. Y lo vamos a ir viendo más adelante. O sea, son muy pocos los asesinos en serie que no tuvieron una infancia culera o que no vivieron mucha violencia o que fueron sobreexpuestos a temas sexuales no sanos y no chidos. La verdad es que son muy pocos. Por ejemplo, Ted Bundy, no. Ese güey tuvo una infancia y una vida bastante normal. Pero ese güey sí estaba... Algo, ¿no? ¿Eh? Algo, ¿no? No estuvo tan cabrón, la neta. O sea, como este güey, Ah, bueno, sí. o como Ed Kemper, o John Wayne Gacy, o ese Sí, tipo de- Richard. o Richard Ramírez, güey. No mames, la vida de ese güey también estuvo bien culera. Y dices, pues con razón. O sea, no se justifica, pero dices, no mames, con razón se fue a la verga este güey mentalmente, ¿no? Y así, hermanas, ¿cómo ven? Mega. No, mega. No, mega. Intenso, siempre está intenso estos temas. Ah, déjenos en casa, En casa. No lo déjenos pongan en aquí, nuestra déjenlo casa. allá. Déjenlo allá. No lo No, traigan. cuéntenos, sí, no. Cuéntenos en casita qué les pareció el episodio, de qué otro asesino quieren que empecemos a investigar, de qué otro asesino quieren que vayamos buscando. Y pues así, banda. Estuvo intenso, ¿no? Demasiado. Sí, las veo así yo- como que bien verga. Es que sí, está como muy raro. Sí, me trauma mucho la idea de pensar que hay muebles o tazones o cosas así de una persona, de personas en la casa de otra persona. O sea, no sé, como que me hace muy incómodo de pensar. Sí, no mames, imagínate un cinturón de pezones. No mames. Verga, güey. Comer en un tazo, en un cráneo, o sea, no se me hace. ¿Qué pedo? Sí. Sí, estaba muy Estoy- rancio. Y es muy raro, ¿no? Porque aparte decía que le molestaba o sea, Ajá, el olor. el olor, pero... ¿Y cómo hacía eso? O sea, ¿Cómo podía comer ahí? Ajá, O sea, ¿cómo podía tener no esos sé, siento que muebles ni forrados? lavando. Ajá, justo. No, y aparte, bueno, es que el proceso que llevaba para la piel, pues sí era como la desollaba y se lavaba y se Ah. tendía y después se cosía y así, ¿no? Ah, Pues me imagino que Sí, un proceso. como los cueros, literalmente, ¿no? No sé Ándale, cómo sí, hagan el cómo cuero, hacer pero, el ajá. cuero, ándale. Aquí el pedo es, verga, güey, desde que exhumas el cadáver sí dices, verga, güey, ya huele ajá, culero. Sí. sí. O sea, Creo que algo que medio leí es que, o sea, era con cadáveres como que no tenían tanto tiempo, ¿no? De haber como sido sepultado. enterrados. Ajá. Ajá. Quería Hoy hacer eso. voy a, Ajá. hoy me voy a poner a hacer manualidades con piel humana. Yo creo que por eso es como muy padre las entrevistas cuando, o como, ¿qué será? Como el perfil, o las entrevistas que le van haciendo como a la policía y en general a lo mejor también los psicólogos o los psiquiatras a los asesinos. Sí, está Como muy que interesante. te dejan entender, no justificar, pero sí entender, ¿no? Justo. Ujú. Y de hecho fue en la década de los 70s en los que se empezó a estudiar esto más a fondo y a generar el perfilamiento. Porque antes no existía un perfil. Hasta los 70s. Hay una serie en Netflix que me encanta que está inspirada, no es exactamente eso, pero en las personas, en los primeros investigadores que empezaron a crear los perfiles y se llama Mindhunters. Solo tiene 2 temporadas porque puto Netflix lo canceló. Pero está buenísimo, es que güey, es una increíble serie y amo a uno de los actores, que es el güey que le hace de Jesse en Glee. Lo amo. Obsesionada yo con él desde la prepa, pero bueno. Y está muy buena. Véanla, se las recomiendo mucho y ya hablaremos más adelante de esos güeyes, porque ¿qué sería la investigación de estos crímenes sin esos carnales? ¿Verdad de Dios? Sí. Mega. No, no mega. No mega, pero No mega. ay, a mí me gustan estos temas. No es como para idolatrarlos porque quiero que al final del día Ajá. recordemos que son asesinos. Las personas que se fueron eran
mamás, amigas, hermanas, primas, tías. O sea, está de la chingada. Quiero aclarar que aquí no venimos a idolatrar a los estúpidos asesinos. Y creo que hay que darle mucha importancia a las víctimas, ¿vale? Porque a veces solo se cuentan como números y no como las personas que fueron. Y creo que ahí está feo el cómo se consume este tipo de contenido, ¿no? Creo que falta mucha conciencia en ese aspecto. Y pues, ya, eso. ¿Algo que quieran agregar? No. Bien así de verga, güey. Muy loco. Es que es nuestro primer episodio de Asesinos en Serie, no sé ni siquiera cómo reaccionar. Exacto. O sea, escucharlos, Ujú. todo normal, ya. Pero manejar un episodio sobre asesinos reales, pues sí. Es muy diferente. Sí. Pero todo bien. A mí, bueno, no sé, es que... Sí, no es como que nos afecte, pero sí es Ajá. como que ¿Qué no puedo sabemos qué decir? decir. Ajá. Exacto. 2, 3 trucos. 2, 3 trucos, 2, 3 chistes para alivianar la tensión y seguir. ¿No? No hay tensión, solamente es como no sé qué decir. Pues ya, güey, síganos en todas nuestras redes sociales como El Círculo de la Luna. A mí me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como Ale Berlina. Y como IMG Yume. Y a mí como sin.a.mar. No olviden de darle like y suscribirse al canal y nos vemos el próximo episodio. ¿Y cómo quedamos que era? Ay, tardé en entender. La